¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches en una nueva edición de este fútbol de tercera división, de este fútbol asturiano, que bueno, pues en esta semana tuvo partidos muy interesantes, sobre todo por encima de todos. Destaca ese Caudal 0 Condal 0, del que nos ocuparemos aquí, bueno, pues también del resto de los partidos de la jornada en tercera división, con más resultados, con más movimientos en la clasificación, con más protagonistas que, como siempre, tenemos aquí en el estudio de la Asturias, como todos los martes a esta hora, a las 10:30 de la noche, cuando nos pueden ver y sintonizar aquí con el fútbol de tercera división en pantalla, que, como digo, pues la verdad es que no está demasiado en boga y que nosotros intentamos pues darles ese empujoncito. Hoy nos acompañan dos protagonistas, uno de ellos desde fuera y otro desde dentro, que conocen a la perfección la categoría y que sobre todo y sobremanera nos van a ayudar un poquitín a dar luz a esta jornada pasada, a cómo ven ahora mismo la categoría y cómo puede evolucionar esto de aquí a final de temporada, aunque para eso necesitaríamos pues un poco la bola de cristal, que no la tenemos, pero algunas cosas, como digo, van quedando un poquitín más claras cada vez que van avanzando las jornadas en este campeonato de tercera división. Para ello, hoy tenemos con nosotros aquí a mi derecha, tengo a Nacho Pérez, al escritor, al periodista, al aficionado, al seguidor, y que intentas hacer de vez en cuando alguna crónica y sobre todo del fútbol, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Uno intenta cubrir los fines de semana con partidos de fútbol. Aquí en Asturias, pues lo que buenamente se puede, y el tiempo libre a uno le deja, porque uno ve quizás menos fútbol del que le gustaría ver. Eso prácticamente podríamos decir muchos de los que estamos aquí sentados seguramente, o de los que van pasando por aquí a lo largo de la temporada, incluso me atrevería a decir. Y tengo con nosotros también a Ser, que bueno, pues también está acostumbrado a estar aquí delante de las cámaras con nosotros, a contarnos un poquitín la actualidad de su Avilés B y del resto de los equipos de la tercera división, y al que agradecemos también, buenas noches, a Ser, el que haya venido. Buenas, que te saltamos siempre a última hora. No pasa nada, para mí es un placer estar aquí. Bueno, pues con Aser y con Nacho vamos a charlar esta hora que tenemos por delante, esta hora y poco que tenemos por delante, para ver cómo, bueno, pues ven esta categoría, esta tercera división. Lo primero de todo, pues como siempre, es dar un poquitín las pinceladas a la jornada pasada, esa jornada pasada. Hoy no tenemos los resultados en pantalla de todos los partidos, pero bueno, seguramente los que nos sigan conocerán prácticamente el 100% de la jornada. Yo creo que lo que más llama la atención, así a bote pronto, es el empate entre el Caudal de Mieres y el Condal de Noreña, un partido que era, bueno, pues por todo lo alto, primero contra segundo. De ganar el Caudal asaltaría el liderato, de haber ganado el Condal pegaría un golpe de autoridad encima de la mesa, y al final ni unos ni otros, 0-0 en el marcador. Y yo creo que bueno, pues las cosas quedan bastante equiparadas en esa lucha por el liderato de aquí a final de temporada, Nacho, y sobre todo y sobremanera yo creo que bueno, pues ahora mismo con esa ligera ventaja que tiene el Condal, un punto de ventaja, y el golaveraje que acaba quedando a su favor, con lo cual se convierte en 2 puntos, que tampoco es que sea una renta excesiva, ¿no?, de aquí al final de temporada, ni mucho menos. Ahora mismo, hombre, el Condal evidentemente iba a Mieres con la idea de, lógicamente, si era posible ganar, pegaba un golpe contundente encima de la mesa, porque ya hubiera sido una ventaja de 4 puntos a 10 jornadas que quedan para el final. Es una diferencia que ya es para tener muy en cuenta. Y lógicamente iba con la idea de no perder. O sea, el Condal sabía que si no perdía en Mieres, realmente era a los puntos vencedor. El partido, bueno, decepcionó un poco por todo lo que se esperaba. Suele pasar, ¿no? Segundo, suele pasar. Cuando es primero contra segundo, bueno, pues siempre hay el miedo a perder, que dicen, ¿no? Lógicamente ningún equipo, en caso del Caudal, un poco quizás lo de, sí, que ponerse líder estaría muy guapo, pero si pierdo me veo a 4 y ya son 4 puntos a recortar, cuando además el Condal, hay que recordar, tiene un partido menos, que va a sumar 3 puntos también ahí en una jornada más de gratis, digamos, sí, por el tema del Cudillero. Sí.
El partido, bueno, como bien dice Nacho Pérez, no respondió a las expectativas. Buen ambiente en el Hermano Santuña. Para ver el partido, cámaras de televisión incluso, que no suele pasar, no suele nadie poner los focos en la tercera división. Al final, pues sí que hubo cámaras del ente público regional para dar no para dar el partido en directo, lógicamente, pero sí para hacer su pequeño resumen del partido. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Quizá el miedo el mal de altura que se suele decir en estos partidos, que al final tienes más miedo a perder que a intentar asaltar el liderato, como era el caso del Caudal, o pegar ese golpe de autoridad, como en el caso del Condal. Sí, yo hoy leía declaraciones de jugadores del Caudal diciendo que cometieron el error de caer en el juego que el Condal quería. Bueno, es posible que eso sucediera, pero... y también he oído críticas bastante feroces en algunos casos a Pablo Lago, al entrenador del Caudal, por ser, como suele decir, amarrategui. Digo, pero es lo que yo hablaba antes. Si sales a tumba abierta y el Condal te gana el partido, luego te ves a 4 puntos del liderato, cuando, bueno, a ver, el objetivo del Caudal es el ascenso. Nadie lo va a ocultar, nadie nunca lo ocultó. La manera más fácil, por decirlo así, de ascender es quedando primero. Yo creo que el Caudal está donde todo el mundo esperaba que estaba, con unos 63 puntos, que se dice pronto, pero son muchos puntos. Sí. Pero es que el Condal está haciendo una temporada en la cual brillante. No puedes, aplaudir, es que no puedes hacer otra cosa. Te ha salido un competidor por la primera plaza, cuando quizás nadie esperaba por ello, pero... Sí, en condiciones normales el Caudal sería el líder destacado, el Caudal, o el Condal, de no estar el Caudal en la categoría, también sería un líder destacado, pero al final pues se convierte en una lucha cerrada entre dos. Hoy, alguna crítica también escuché hoy por la mañana, precisamente, bueno, pues de algún directivo pasado, aficionado del Condal, que me decía que se esperaba más del Caudal, que saliera quizá más a por el partido, pero siempre yo creo que, y más, Pablo Lago tiene también la experiencia del año pasado. Con el Langreo primero, creo recordar que visitaba el Ceares, que era el segundo de aquella, el no avanzaba, se podía poner a 7 puntos, y al final se puso el Ceares por delante en el marcador, se quedó a 1 punto del Langreo, solo le acabó costando el liderato al Langreo a la siguiente jornada. O sea que, por una parte, tienes ahí un poquitín eso de referencia y de experiencia. Es que sobre el papel... es cierto que tú analizas jugador por jugador y, hombre, la plantilla del Caudal, pues sí, se puede decir que es superior. Pero luego en el 105 por 65 la cosa cambia y ahí la superioridad tienes que demostrarla dentro del terreno de juego, no te vale con ser superior sobre el papel. Y es lo que hay. El Condal está haciendo una buena temporada, vino a Mieres a plantear un partido muy serio, a que el Caudal no jugara y a no encajar, y aún así pues los dos equipos tuvieron ocasiones para llevarse el partido, y hubo un par de acciones polémicas que en el Caudal la verdad que están bastante descontentos con el arbitraje. Tengo entendido que el Condal tampoco se fue muy contento con el arbitraje. Cuando un árbitro no deja contento a los dos, pues igual es que no pitó mal. Suele pasar, ¿no? Cuando dejas descontentos a los dos equipos. Sí, o pitas, o es que hiciste un partido desastroso, o que no hiciste mal. Exactamente, claro. Bueno, sí, hoy precisamente veíamos en el equipo de la jornada muy susceptible todo de, bueno, pues de dimes, diretes y demás historias. Veíamos en el equipo de la jornada, estuvimos mirando antes, y veíamos a Rufi, precisamente por parte del Condal de Noreña, el capitán Rufi, que era uno de los destacados en el equipo de la Villa Condal, y que, bueno, pues también se hablaba un poquitín de esa polémica, ¿no? De ese gol anulado al Condal al Caudal de Mieres, que, bueno, pues al final no subió al marcador y que dejó las cosas en el empate a 0 final. Otra sorpresa de la jornada, también entre comillas, teníamos aquí la semana pasada sentado a mi izquierda estaba Rubo del Club Deportivo Turia, a la derecha Johnny, el entrenador del Atlético Lugones. Le deseábamos suerte a los dos por igual, pero es que cada vez que viene Johnny por aquí, no sé qué le damos, que al final pues acaba ganando, y bueno, pues solo había conseguido un equipo ganar en Tuilla, era el Previano, sí. Por idéntico marcador, por 0-1, creo recordar, no sé si 0-1, 0-2, ganó el Previano. Creo que el Previano fue 0-2. Fue 0-2. Y era el único equipo que había logrado que el Tuilla se quedara a 0 en su casa. Ahora lo consiguió también el Atlético Lugones. Mismamente Caudal y Condal no pudieron vencer en el Candín. El Condal cayó por 2-0, creo que fue, y el Caudal no pasó del empate, y gracias. Exacto.
bueno, lo que decíamos, ¿no? Sorprende un poquitín también esa victoria. Ganar en el Candín siempre es uno de los, siempre es, por no decir el campo más complicado de tercera, por lo que conlleva todo, el Candín, las dimensiones, que todo, o sea, el Candín es en particular todo, que la grada aprieta. Evidentemente la segunda historia, bueno, lo de la racha del Lugones, la verdad que ya empieza a tomar tintes de, bueno, o Johnny el entrenador es muy buen entrenador, o aquí había algo raro, porque, hombre, llegar él, la verdad que 9 partidos sin perder, 6 victorias, 3 empates, y ganando en campos complicados como es el Candín, y por lo que tengo entendido, tampoco es que sufrieran mucho, o sea, 0-1, y el Tuilla tampoco goles, creo, excesivos, no tuvieron que sufrir mucho ni pasar muchos apuros para llevarse los puntos del Candín, que siempre eso es un mérito añadido además. Pues la verdad que bueno, seguimos una jornada tras otra dándole la enhorabuena a Johnny, pero es lo que toca. Ahora mismo pues en el Atlético Lugones el buen hacer. Aser, vosotros caísteis en un campo muy difícil, muy complicado, el campo del Llanes en San José, pero bueno, tuvisteis ahí 3-2. Sí, bueno, la verdad, a ver, es un partido que, bueno, vas allí, los dos teníamos 37 puntos, creo, aunque ellos creo que tienen una jornada más por el tema este del Cudiero y demás, pero bueno, vas allí y, bueno, te planteamos el partido, nada, bien, como siempre, mismo sistema de formación, nada, no, el campo la verdad que estaba bastante mal y, bueno, pero da igual, nosotros salimos igual que siempre. Y bueno, la verdad que el partido se te plantea ya a malas, en minuto 30, 3-0, y te toca remar y bueno, es complicado también porque ahí también, bueno, la grada es un campo que aprieta, va bastante gente también, y bueno, luego también tienen, claro, jugadores de la talla de Miguelón, que si Aitor Tornavaca, Jorge Manda izquierda, entonces bueno, también es un partido un poco engañoso porque nosotros no estábamos jugando para nada mal, a pesar de cómo estaba el campo y de todo lo añadido, nosotros estábamos jugando bastante bien, pero bueno, son 3 jugadas que te pones a analizarlas y una es un balón en banda izquierda de ellos que, bueno, por una cosa o por otra acaban un rechace para el delantero, la mete Juan Cueva creo que es, el segundo es un penalti que hace un central nuestro, un agarrón a Miguelón, y el tercero un mal entendimiento entre el otro central y el portero que se le acaba llevando el delantero y para adentro. Entonces son 3 goles de, no sé, todos, igual falta de concentración y demás, y te quedas un poco, claro, como que qué pasa aquí cuando no estamos haciendo las cosas mal tampoco, pero bueno, luego sí que es verdad que la segunda parte Manel nos dijo que, a ver, que teníamos que salir a por ellos, 0-0, partido empezaba ahora, y sí que es verdad que nos pusimos 3-2 y bueno, creándoles bastante peligro en la segunda parte. Un partido que creo que expulsados hubo unos cuantos. Bueno, sí, ¿no? Eso además, sí, porque luego... Fue un poco movido. Sí, porque ya en el campo ya, bueno, a mí ya se me encararon 3 o 4 paisanos, ¿no? Que sí, como en temas que, bueno, que no vienen a cuento, sí. En Llanes son muy... Sí, entonces ya, bueno, se va calentando el partido desde el principio y sí, fueron creo que... dos jugadores de campo de ellos, sí. Uno de campo nuestro y nuestro entrenador y el delegado y el delegado de ellos, algo así. Fueron 6 expulsiones, creo que fue. Sí, que bueno, sí. Lo tengo aquí apuntado. Bueno, de jugadores de campo, 3 del Llanes. 3 del Llanes, sí, bueno, sí, es verdad. Y uno vuestro, que fue Fren, ¿no? Fren, sí. Ellos, Miguelón, Keke y Pelayo. Keke, sí, Keke fue por dar... supongo que habrá sido una ida de olla de Keke, pero fue un escupitajo, creo que fue. Yo no lo vi, pero creo que lo que andaba diciendo en el vestuario y tal, que fue la media escupida. Partido accidentado, ¿no? Sí, no, la verdad que un poco de... Un partido de como si ibas a la guerra, ¿no? Pero bueno, al final... La Federación en Multas se va a poner contenta con este partido, porque con tanta tarjeta... Me recuerda al accidentado Llanes Urraca del año pasado. No me acuerdo yo del partido ese. Del año pasado, no del anterior. Bueno, ¿parecido o qué? Sí, bueno, al final ganó el Urraca 3-4, pero también hubo un poco de todo. Suyo, ¿no? Hubo de todo. Bueno, pues supongo que no te aburriste en el partido, que al final... No, para nada. La verdad que eso, bueno, al final te quedas, bueno, con la... Y los espectadores tampoco. Sí, con la anécdota, ¿no? De que, bueno, hubo goles, hubo de todo y, bueno, nada, pero ya mirando al siguiente ya.
Analizando un poquitín la situación tanto del rival como la vuestra, de haber ganado allí os hubieseis colocados con 43 puntos. El Llanes ahora mismo os empata con 40 puntos, pero os quedáis un poquitín ahí en zona de nadie y espero no meter la pata con esta afirmación, pero quizá mirándome un poco más para abajo, porque sabes que los cocodrilos nunca sabes hasta dónde pueden saltar, ¿no? Sí, comimos allí en Llanes, ¿no? Fuimos unos cuantos a comer y lo estábamos hablando antes del partido y luego al acabar el partido, que de ganar en Llanes, con el calendario que tenemos luego, que también es verdad que nos enfrentamos también a los que son un poco de nuestra liga también, los de abajo, ¿no? Entonces depende un poco todo de nosotros, pero sí que es verdad que lo hablábamos, que de ganar en Llanes pues ya era como más o menos finiquitar 43 puntos a falta de 10 jornadas, con todo lo que te viene luego, que es están ellos ellos tienen la necesidad, pero tú también. Entonces, era un poco complicado. Nosotros también sabíamos que era un campo difícil, pero nosotros, creo que con 40 puntos que tenemos y quedando 10 jornadas, si en el caso de que se nos complicara, sería merecido bajar, porque un equipo que no es capaz de ganar en 10 jornadas que quedan, no es capaz de sacar 3 puntos, yo creo que son los que con 43, 44, creo que más o menos... Incluso con 43, 44... Habrá que ver los arrastres. Sí, los arrastres y tal. Sería muy complicado que con 43 bajases. Por eso estamos hablando, que tampoco sabes hasta dónde pueden saltar los cocodrilos, decimos. Siempre hay que estar alerta, ¿no? Pero es verdad que ahora tenemos Praviano en casa, tenemos también luego tenemos enfrentamientos directos contra Entrego, Lenense, Uni, luego sí que es verdad que viene también Ceares, Urraca, Caudal, pero no sé, con 10 partidos que quedan todavía yo creo que hay puntos, 30 puntos son muchos puntos. El rival, Llanes, te esperabas, había arrancado muy bien la temporada, no había perdido, creo recordar que hasta este partido siguiente, en la primera vuelta, no había perdido ningún partido, le toca jugar contra el Cova, fue su primer verdugo en San José, 1-3, ganó el Cova, son los que se tienen que enfrentar esta jornada que viene, por lo tanto, un equipo que empezó de manera espectacular y que, yo creo que pegó un bajón también fruto de algunas lesiones, de algunas bajas que tuvo, sobre todo en esa columna vertebral que tiene todo equipo, ¿no? Sí, venía de una dinámica, el Llanes sí que es verdad que venía de una dinámica muy parecida a la nuestra, que la nuestra se rompió el otro día con la victoria contra el Landés, pero sí que el otro día leí que llevaban como 3 meses sin ganar, que era algo parecido a lo nuestro. Nosotros estuvimos desde diciembre sin ganar y fue el otro día, pues ellos igual. ¿Desde que ganasteis al Caudal? Al Caudal, eso es 3-2 en casa. Y entonces, la victoria, cuando más o menos estás haciendo las cosas bien, va a tener que llegar. Llegó contra nosotros, seguramente que los 3 goles que nos metieron a nosotros fueron los que no entraron en otros partidos. Entonces, yo creo que eso es todo un poco de equilibrio. Y nada, el Llanes, a pesar de que lo que decías de muchas bajas y demás, es que, claro, luego en defensa te compite muy bien y luego, claro, tienen en medio a Aitor Tornavaca, que para mí es, yo diría de los jugadores con los que me enfrenté este año en la tercera, uno es él, yo me quedaría con él, ¿eh? Les faltó un buen tramo de temporada, con lo cual, pues también... Y se nota, la baja esa se nota porque ya no es porque, la gente, se quedará, ¿no? Con que, jugó en primera, no sé qué, pero es que da igual la edad que tenga, que en el campo, aquel que había el domingo ahí, como estaba San José, era de verdad, le veías dar 3 o 4 pases que decías tú, es el único que los daba, el de los 22, ¿no? El único que ponía un poco de criterio y demás. Entonces, y luego, claro, arriba, Miguel y Jorge, Gael y demás son gente muy rápida, gente con calidad que, yo esperaba que el Llanes saliera de esa mala racha. Hablando un poquitín de los otros 2 partidos que nos tocó analizar un poquitín así más de cerca, pues por lo sorpresivo que pudieran ser o tal, o por la relevancia que pudieron alcanzar, el Caudal Condal, el empate a 0, no sé cómo lo valoras tú. La verdad es que no lo vi alguna imagen de esto que hablábamos por la TPA el otro día, que, mira, están poniendo un resumen de la tercera asturiana y demás. Pero nada, y vi Igual no nos tenemos que acostumbrar mucho. Y la verdad, vi un par de ocasiones, que tampoco, una de David Álvarez al final, que igual fue la más clara. Pero lo demás, yo con la gente que hablé, gente del fútbol y la crónicas que ves y demás, lo que hablaba un poco Nacho antes, que el partido dejó un poco que desear, la verdad. Hablando
con gente, que se comenta el partido y demás, para lo que se esperaba, yo creo que nadie quedó contento. Decía antes yo que que el Tuilla solo había quedado a 0 en 2 partidos. No tenía razón Nacho cuando decía que el Caudal también había empatado a 0 allí. Era un partido que no perdió, pero que tampoco logró marcar ni ganar el partido. Sorprende un poquitín lo del Atlético Lugones, lograr que el Tuilla no te haga ningún gol en casa, pues como decía antes, solamente 3 equipos lo lograron, con ellos, incluidos ellos, y bueno, pues es un poquitín algo de mérito, no solamente por eso, sino por la racha que logran encadenar 9 partidos sin perder. Sí, es verdad que lo del Atlético Lugones, estoy totalmente de acuerdo otra vez con Nacho. Algo tenía que pasar ahí, porque sí es verdad que el entrenador, siempre con la llegada de un entrenador, ¿no? La plantilla pues te da ese plus que igual con el otro entrenador no tenía, pero siempre suele ser las primeras semanas, el primer mes, si me apuras, y luego ya otra vez vuelve todo más o menos a la normalidad. Pero lo que sí que está claro es que 9 partidos sin perder, creo que es, no es moco de pavo. Tengo un amigo que también es compañero tuyo, creo, Nacho, Carlos Álvarez, de fútbol asturiano, de Tuilla, sí, que es directivo de Tuilla y tal, y el otro día lo hablábamos, que 0-1 y que no pasa nada, ¿eh? O sea, un partido que merecido del Lugones compitió 3 puntos y para casa. Que esto lo dices en octubre, noviembre, o diciembre, si me apuras, que estaba por abajo del todo y bueno, no se lo cree nadie. Y sí es verdad que la racha la empezaron contra nosotros, creo que nos ganaron 1-0 allí en el campo de ellos, y empezaron la racha ese día y... Después del 0-5 con el Indos, que fue del 0-5, sí, cierto es, sí. Y a partir de ahí, vamos, no hay que les pare, la verdad. Mucho mérito del entrenador. Sí, señor. Pues sí, la verdad que, mucho mérito de Johnny, que sobre todo, yo creo que buenos futbolistas lo sabían en el Atlético Lugones, como igual que en el que decimos del Urraca o del propio Entrego, ¿no? Que estaba en una zona un poquitín desconocida para lo que era su calidad, y que ahora mismo, uno de ellos, al menos, está saliendo, y de qué manera de ese bache. El Urraca tiene 38, está un poquitín detrás, y qué decir del Entrego, al que se le siguen complicando las cosas, y de qué manera, ¿no? Sí, el Entrego, yo ya vine aquí la primera vez y ya lo hablaba, que para mí era de las estaba ya metido ahí abajo, y yo decía, tiene que salir, porque en Copa Federación contra nosotros, leías la alineación y decías en agosto, vamos a competir, vamos a jugar, pero estos van a ser 5 o 6 primeros por nombres, por plantel, por todo. Y pasan las jornadas, y cada vez que vengo aquí, y ya creo que tienen 27 puntos. Sí, correcto, lo mismo que el Andés. Y el Andés por delante ya, me parece. Sí, el Andés está por delante. Ya son el tercer equipo por abajo. Son 27 puntos que, claro, quedan 30 todavía, ¿no? Pero... Ahora mismo estaría descendido. Si tenemos en cuenta que el Marino está descendido, ahora mismo ellos estarían descendidos. Y yo creo que salir de ahí, jugar ahora las 10 últimas jornadas es mucho más complicado para todos, ¿no? Pero para los equipos que están ahí metidos, las piernas no son las mismas que jugando en octubre, noviembre. Cuando te estás jugando el descenso, yo me lo jugué, me acuerdo, la temporada con el Nalón, que íbamos ahí siempre que sí, que no, antepenúltimos, un puesto por encima, y al final bajamos en la última jornada en Tuilla. Sí. Y las últimas jornadas pareces otro jugador. Y ganando 2-4, pero... Sí, ganamos 1-4. 1-4. Hat-trick de Jambrina. Sí. Veníais del Ceares, que ganó al Navarro, me acuerdo yo de aquella temporada. Sí, ganó. Veníais del Ceares, el Ceares ganó y os... Y para abajo. Ganó bien, sí, señor. Sí, entonces, ¿qué va? Está todo... Porque el Nalón no pudo ganar al Ceares en aquel partido, que al final empataron a 3. A 3, sí, señor. En casa nuestra, sí, es verdad, sí. Con invasión de campo de los del Ceares. Me acuerdo de aquel partido, lo digo, hubo invasión de campo al final con el 3-3. Sí. Y nada, eso, pues para que veas la complicidad, la dificultad que hay en la categoría, y yo creo que, claro, que vas más a lo práctico, ¿no? Los últimos partidos vas a no perderla, a ver si marcamos un golín y nos replegamos atrás y no cometemos errores, y bueno, jugar así también es difícil cuando no estás acostumbrado, pero bueno. Pues sí, la verdad es difícil y complicado. Vamos a analizar un poquitín esta categoría. Como ves, la clasificación, ahora mismo recordamos que el Condal sigue siendo primero con 64 puntos, luego viene el Caudal con 63, o de haber ganado, lo que habíamos hablado, y lejos Oviedo B y Tuilla, 55 puntos cada uno.
no sé si ves ya una lucha cerrada entre el Condal y el Caudal o viceversa. Hombre, por el primer puesto yo creo que sí. Yo creo que ni Oviedo B ni Tuilla van a recortar 8 puntos. Vamos, porque tendría que ocurrir que Caudal y Condal empezaran a perder muchos puntos para que Oviedo B y Tuilla recortaran esos. Es cierto que el Oviedo B tiene que jugar contra los dos. Sí. O sea que, bueno, y de ahí igual puede... Además el Oviedo B es un equipo con buenos jugadores, que juega bien... Que, oye, que van a ir a por el partido, no te quepa ninguna duda. Vamos, es lo que tiene un filial. Los filiales van a ir... No van a ir a especular, igual que pudieran ir, igual que pudo pasar en el partido de Mieres, o que hubo comentarios que podían ir a especular, o que se pudo ir a especular, lo que no va a hacer. Si tuviera que jugar contra los dos, quizás no va a tumba abierta en el partido. Y yo creo que, incluso me atrevería a decir que yo creo que Caudal y Condal se juegan el primer puesto y que el tercero y el cuarto va a ser entre Oviedo y Tuilla. Porque el Cova, que yo en agosto hubiera apostado porque el Cova se metía entre los 4 primeros, está pasando una racha ahí que no consigue... Sí, lo tenemos ahí con 50 puntos a 5 del playoff, pero es que perdió una grandísima oportunidad con la derrota del Tuilla. No pudo sacar partido en Andés y le cayeron 3. Le cayeron 3 en el San Pedro Arena, como me decía un colega mío de Navia, ya le estoy haciendo la broma, San Pedro Arena. El San Pedro Arena, sí señor. Y eso, ya le cayeron 3, además ya encajando un gol en el minuto 1 ya, o sea, ya en el primer minuto ya 1-0 ya, venga, cualquier cosa que hubiera podido ensayar para el partido ya cambió, ya partido ya, minuto 1 ya, 1-0 por abajo ya. Bueno, lo que decíamos, el Cova con 50 puntos, el Ceares con 48, no parece demasiado probable que se puedan llegar a meter, pero bueno, hay enfrentamientos directos todavía por arriba. Es eso. Y sin embargo, bueno, yo no he hablado con ningún jugador del Cova, pero sí he hablado con alguno del Ceares, y en el Ceares dicen, 7 puntos lo podemos recortar, o sea, en el Ceares se han marcado el objetivo de intentar llegar a los 4 primeros. Porque, bueno, ellos ven que siempre han dado la cara contra los equipos de arriba, que... no fueron, siempre hablando un poco por boca de ellos, que no han sido inferiores a ningún equipo y que pueden perfectamente pelear por llegar a los 4 primeros, que repetir la hazaña del año pasado, pues yendo a jugar a Águilas o a Madrid, obviamente entre los 4 primeros, que eso sería un premio para ellos, lógicamente. Pues sí, el que se va a quedar ahí un poquitín en tierra de nadie sería el Proviano con 44, y luego vienen todos los equipos que nombramos antes, el Avilés B, el Gijón Industrial, el Atlético Lugones con 40 también, y el Llanes con 40 puntos también, que quizás se queden ahí un poquitín en tierra de nadie con esa lucha por la Copa Federación, que también este año va a ser pues bastante descafeinada, porque va a haber muchos equipos de segunda B. Ahora mismo... jugarían todos, salvo el Oviedo, todos los de segunda. Sí, bueno, porque el campeón jugaría Copa del Rey, quedarían solo 7 plazas, ¿no? Sí, o sea, del 5 segundo al octavo. 5 de segunda B y 5 de segunda B. Del segundo al octavo. O sea, sí, esta es la cantidad de equipos. Avilés B, Indus, Praviano, pues sería para jugarse Llanes, o Lugones para jugarse Copa Federación. Pues sí, ahora quedarían esos de ahí, y luego los demás que no se puede descuidar ninguno. Ni el Urraca, a partir de ahí para abajo, Roces, Mosconia... Quizá ni el Urraca, que tiene 38, se podía descuidar, el Astur con 35... Y el Roces y Mosconia tienen 34, si no me equivoco, y ya son ya equipos de... Ahora ya empezar a mirar quizás más a... El Roces 34 esta jornada, que va a descansar y le va a ganar los 3 puntos, eso sí. Pues ya va a empezar quizás, bueno, oye, sin descuidar sus partidos, lógicamente, pero quizás empezar a mirar más hacia segunda B que a la propia tercera. Luego tenemos ahí el Andés Entrego con 27 puntos, que va a ser complicado que lleguen a los 34 que vienen de los equipos que les preceden, lo que decíamos, ¿no? Ahora mismo está el Roces con 31, pero va a sumar 3 esta jornada, sí o sí, porque juega contra el desaparecido Cudillero, va a tener 34, y por lo tanto van a ser 7 puntos los que van a tener que recortar esos dos equipos. Sí, es muy complicado, y ya no hablamos ya ni de Lanense ni de Uni ya, porque esos ya directamente la verdad que lo van a tener súper complicado. Es que la verdad que lo del Entrego es difícil, y la verdad que es difícil encontrar una explicación de cómo ese equipo ahí está en total barrena, o sea, en caída libre. El otro día, además, 0-2 con el Urraca, y al parecer dando una imagen, la verdad que por lo que se comentaba en el Entrego, ahí, la verdad que la imagen era muy preocupante del equipo, que no había reacción y muy complicado. Y además que el Urraca venía también de una racha, creo que eran 3 derrotas consecutivas, me parece. O sea que el Urraca tampoco llegaba en su mejor momento al Nuevo Nalón y ganó bien.
Sí, pues se meten en problemas, Trego, como estábamos hablando antes. Los problemas ya los tenía el Lenense, no le va a pillar de sorpresa a Sociedad Deportiva Lenense el intentar salir de ahí siempre, pero bueno, pues va a ser bastante complicado. Tiene ahora 20 puntos, 27 estaría la salvación, entre comillas, que la marcaría el Landés, siempre y cuando no caiga más de un equipo de segunda B o haya algún ascenso de tercera división, que también puede ser posible, y al final todos los dramatismos que estamos poniendo encima de la mesa no se den y se acabe salvando el Entrego y el Landés, que también puede ser, ¿no? Eso, suben 4 asturianos, lo comido por lo servido, e igual hasta el sube algún cuarto de preferente por el tema de los... Copamos la segunda B. Ya este año ya con 6 asturianos en segunda B. A mí no me cabe ninguna duda de que si el Real Oviedo por decirlo de alguna manera, sube de primero, van a echar el resto con el B, porque puede estar en segunda B, ¿no? Y es lo lógico. Es que el Oviedo, incluso aunque no echen el resto, el Oviedo B, si finalmente se mete en el playoff, el Oviedo B tiene, aunque sea por la formación de los chavales, tiene que ir a por todas. Jugar un playoff, oye, ahí es donde compites, es donde jugar un playoff no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Hombre, y ahí compites y aprendes, sobre todo son chavales jóvenes. Una experiencia muy buena para la categoría. Bueno, Aser, lo que hablábamos del título, ¿te parece algo cerrado, no? Algo ocupado para dos equipos, solamente alcanzable para el Condal o para el Caudal, que no sé si ves alguno con una ligera ventaja sobre el otro. No, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Nacho, porque... Mira a ver si reñes algo con él, hombre. Bueno, no, es que ante eso yo ya las 3 veces que llegué aquí lo dije, yo para mí va a quedar primero el Caudal, porque todo el entorno ya desde primeras está configurado ya para que quede primero. Luego te puede salir un competidor como puede ser el Condal, que yo pensaba que este año iba a ser Tuilla, Cova, además. El Condal no lo contaba mucha gente, pero está ahí. Y yo creo que los dos van a perder pocos puntos aquí al final, pero yo creo que el Caudal va a seguir en ese ritmo, y yo creo que se va a hacer con la primera plaza casi seguro. Luego, yo creo que el playoff muy malo tienen que hacer el Tuilla y el Oviedo B para no entrar, o para no seguir, mejor dicho, porque son muchos puntos, son Ceares y Cova, son los siguientes, ¿no? Sí. Son 4 y 5 puntos respectivamente, y yo creo que son, de aquí al final, muy mal lo tendrían que hacer para quitarles esa plaza, aunque nunca se sabe, ¿eh? Pero lo veo todo tan igualado que, luego el Tuilla tiene 5 partidos en casa, que en teoría los tiene que sacar, y el Oviedo B, con la racha en la que está, que le planta cara a todo el mundo, yo creo que no te va a perder 4 partidos. Le planta cara, juega bien y gana. Y gana, claro. Es que entonces yo creo que 4 partidos no los perdería en toda la liga, o perdería 3-4 partidos, no los va a perder ahora en 10, yo creo. Ninguno de los dos, ni el Tuilla ni el Oviedo B. O sea, por lo tanto, pues tenemos prácticamente el playoff cerrado con estos 4 que están ahí ahora, que parten con esa cierta ventaja, y veríamos ahí un poquitín pues la lucha del COA hasta dónde puede llegar, si va a seguir pues intentando atacar esos puestos de promoción de ascenso, y luego el Proviano, el Ceares y el Proviano más abajo, que se quedan ahí un poquitín ya más descolgados. Sí, está claro que el Praviano, nosotros jugamos contra ellos, no sé si tienen 43, es el Praviano, 44. Bueno, pero de ganarles nosotros ahora el domingo, nos ponemos con 43, ellos con 44, y yo creo que el Praviano no va a llegar para nada, se va a quedar ahí en esa zona, porque no es porque estén haciendo mala temporada ni porque no vayan a sacar resultados de aquí al final, sino porque los de arriba yo creo que van a dar poca tregua de aquí al final. Y luego lo ha hablado Ceares y Cova, por muy bien que lo hagan, el Cova, yo creo que lo que le faltó este año fue un poco de regularidad. Sí, sobre todo en algún tramo de la temporada, sí. Cuando se enfrentó al Atlético Lugones, que venía en esa racha, que le ganó 1-2, empezó ganando 1-0, y al final fue cuando esa racha le penalizó un poco. En esos partidos de que si un equipo te planteas estar entre los 4 primeros, en casa tienes que ser fiable 100%, y no lo están siendo del todo. Yo creo que eso es lo que les está faltando al Cova. No puedes
perder en casa contra el Lugones y luego, bueno, hacer otro partido en casa, vale, lo ganas fácil y tal, al Roces, creo que fue el otro día 3-0, pero luego no puedes ir a Andés y perder 3-0. Es que no, si quieres, a ver, no puedes, está dentro de las posibilidades, y cabe dentro de las posibilidades, pero no, si quieres estar arriba, tienes que competir igual en casa que en esos campos. Son partidos que tienes que sumar sí o sí, y que bueno, pues al final no puede que no le llegue al Coba, que es lo que estamos hablando. Luego vienen esos 4 equipos entre los que os encontréis vosotros y el equipo con el que os acabáis de enfrentar, el Llanes, también el Gijón Industrial y el Atlético Lugones, que parece que os vais a quedar un poquitín ahí en tierra de nadie, porque muy mal se os tiene que dar para que os metáis en problemas. Sí, a ver, está claro que bueno, lo principal es sacar los 3-4 puntos que necesitamos cuanto antes, pero sí que la verdad esa diferencia en la tabla ya te hace, bueno, pues te pones, aunque ganes el domingo, pues te pones con 43. Y si el Tuilla gana en casa, que es el que marca el playoff, son 58, ¿no? Sería, ¿tiene 55? Sí, sí. 58. Es que son muchos puntos. Son muchos puntos, son 15 puntos, son 5 partidos cuando quedan prácticamente 9, si le quitamos el de este. Entonces, 15 puntos de 27 que hay, pues cueste digerir o no, pues bueno, el objetivo de este año para nosotros era salvarnos, pero bueno, viendo cómo empezamos, que empezamos ahí también en los puestos de playoff, sí. quinto, sexto, luego bueno, tuvimos una mala racha que nos hizo bajar el pistón un poco, pero bueno, es lo que hay, es fútbol y también esto es así y bueno, nada, lo que te digo, sacar el partido y medio o 2 que tenemos que sacar y bueno, luego pues lo que tenga que venir. Hombre, está claro que si quedamos séptimos, pues mejor que quedar los decimosegundos. Entre otras cosas porque vas a volver a jugar en la Copa Federación, claro, como lo hicisteis este año, ¿no? Que es un añadido también, hombre, que también presta, aunque hombre, se empieza a entrenar una semana o 2 antes, ¿no? Sí. Pero bueno, también yo firmo siempre pero jugar no tienes que ir a jugar por ahí el torneo de la tortilla patata, que al final acaben dándote leña por una tortilla de patata, acabes recibiendo palos hasta que el cielo la boca, ¿eh? ¿Podés jugar Copa Federación primer equipo y filial? Avilés y Avilés B, ¿jugarían los dos Copa Federación? ¿Podrían? Hombre, pues no sé si ese ha sido el caso nunca. Yo no recuerdo, por eso lo pregunto, porque estaba haciendo memoria y no recuerdo un caso. Sería cuando menos. Puede que la Avilés renuncie en favor de la Avilés B, se me ocurre, sí, ¿no? Eso sí podría ser, sí. Porque ya pasó. El Oviedo renunció a ello. Bueno, más abajo, nos metemos más abajo en la tabla clasificatoria, nos empezamos a meter en el lío. El Urraca tampoco parece que vaya a pasar problemas, tiene 38 puntos, tan solo le faltarían 6 cuando menos por sumar, lo cual parece bastante fácil de llegar ahí. El Astur lo tiene un pelín más lejos, ya estaría a 9 de esa salvación. También puede ser factible que lo sume, también es bastante fácil, pero a partir de ahí problemas. Mosconio 34, Roces 31, Andés y el Entrego 27 metidos en el lío ya completamente. Sí, yo pensaba que el Astur iba a dar un golpe en la mesa esta jornada, porque ya no es golpe, pero de decir, para mí el Astur, ya en preferente el año pasado, es un equipo que siempre te juega bien al fútbol. Y eso es de valorar. Y yo creo que está teniendo muy mala suerte. Pero bueno, el otro día se pusieron por delante el Lenense y marcó Jonas de falta y demás. Pero es eso, yo creo que le falta que en esos partidos vas al Lenense y sabes que son 3 puntos vitales, porque puedes salvar medio año ya en ese partido, porque no es lo mismo, claro, estar a 9 que estar a 7 ya, que parece que son 2 puntos que tal, pero luego igual lo echas en falta. Sí. Y les falta pues eso, no sé cómo sería el partido tampoco ni nada, ¿no? Pero el ir allí y plasmar un 0-2 y... Por lo que me contaron a mí, empate justo. Empate justo, ¿no? Me han contado, viendo ocasiones de uno y de otro, que sí, que el empate en el Zinc fue bastante justo, sí. Bueno, pues yo creo que claro, es que les falta un poco eso, el poderío es de decir, bueno, mira, hoy hay que ganar por aquí y por allá, y luego, claro, luego es que en casa juegan contra el Oviedo B y ganaron 1-0. Entonces, que yo sé, porque les tengo vistos, yo sé que el nivel lo dan de sobra, entonces siempre te quedas como con las ganas de, joder, ¿por qué no...? A mí un socio de Astur me decía que son Jekyll y Mr. Hyde, uno en casa y otro fuera. Sí.
Bueno, pues analizado un poquitín esta parte baja de la tabla clasificatoria, falta de, bueno, pues hablar del Lenense, como decíamos, con 20 puntos, lo va a tener prácticamente en chino para poder lograr la salvación, y ya no hablamos del Uni, que ya no le llega, ni aunque se hiciese prácticamente otros tantos partidos como los que quedan de aquí al final de temporada, pues prácticamente no lo llegaría también al Uni, que bueno, pues desde aquí hay que aplaudir, y que los que apostaron por ellos sabían lo que había, sabían los chavales también que conforman la plantilla del Uni, sabían lo que tenían, la experiencia que tenían en la categoría era nula, y lógicamente pues para ellos es un aprendizaje el paso por esta tercera división, y el que siga al Uni también pues es digno, como digo, de aplaudir, ¿no? Desde todas las instituciones que bueno, pues hicieron más o menos porque no siguiera el Uni, pero al final pues hubo ahí una gente que se hizo cargo del proyecto y siguió para adelante. Vamos a analizar, si os parece, la próxima jornada, que la tenemos pues prácticamente toda en domingo, aunque hay 2 partidos que se adelantan al sábado, y 2 partidos interesantes. Empezamos contigo, Nacho, a ver cómo ves los partidos de este fin de semana. Recordemos que descansa el Roces, al que le van a dar el partido por ganado, como decíamos, contra el Cudillero, y descansa esta semana. Le va a venir muy bien al equipo de Cortina, porque llevaba una serie de partidos sin ganar, ya no me acuerdo cuál fue el último partido que había ganado. Y bueno, pues tenemos el sábado un Indus Uni a las 5 de la tarde con favoritismo local. Hombre, pues sí, o sea, el Uni es un equipo, mira, ahora hablabas del Uni, es muy loable porque a pesar de la clasificación, yo los partidos no les vi muchos, pero es que le vi, siempre compitió, y no le acompañan nunca los resultados o por lo que sea, pero es un equipo que siempre compitió y siempre dio la cara, y nunca, y yo creo que en goleadas han encajado pocas, que se supone que un colista con tantos pocos puntos es lo que te lleva a pensar. Y creo que, por ejemplo, yo recuerdo que el Caudal en los 2 partidos le ganó por la mínima. O sea, es un equipo que ha competido siempre. Sí, contra el Oviedo B esta jornada fueron 0-2, ¿no? Y uno de Alisson de penaltis. O sea, que dices tú, y contra el Tuilla empataron. Es lo que digo, ¿no? Que ellos han competido, ellos durante toda la temporada han competido, han dado la cara, y bueno, es aplaudir, no puede ser otra cosa. Muy pocos equipos que le hayan pasado por encima, o el caso solo recuerdo el Tuilla, que le metió 8, creo recordar, bueno, ¿no? Pero en el Candín. En el Candín, que tiene sus condicionantes, como decíamos. Bueno, pues sí, Indus Uni, lo normal es que, hombre, que los puntos se queden en Santa Cruz. 5:30 de la tarde, Urraca Caudal, el sábado. 5:30 de la tarde, Urraca Caudal. Buen partido. Porque el Urraca en casa siempre es un equipo complicado, y el Caudal va con la necesidad de, oye, hemos empatado en casa con el Condal, la tenemos que ganar, ¿no? Entonces, es un buen partido, hombre. Debería llevarse el Caudal, pero no sé cómo está. Creo que sé que recuperan a Samuel, que no jugó contra el Condal y que estaba siendo un fijo, pero bueno, el Urraca en casa te va a dar guerra, Los del domingo ya empiezan todos a las 12 de la mañana, y el primero es el Atlético Lugones en Tregu. Ahí podríamos decir que favoritismo local por la dinámica de uno y otro equipo. Sí, pues precisamente porque si uno lleva 9 partidos sin perder, puede ser que el Entregu, pues no sé cuántos llevarás en ganar. O sea, darán en rachas prácticamente opuestas. El siguiente partido a las 12 es el Covadonga Llanes. Un partido, decíamos, de la primera vuelta, el primer partido que perdió el Llanes en San José por 1-3, y que bueno, marcaba el punto de bajada del Llanes y el de subida quizá del Cova. Pero pues es un partido en el que el Cova tiene que demostrar si de verdad va a aspirar o no a playoffs. Recibe un rival con buen equipo, que va a ir a competir seguro ahí al Rabanal, y pues si de verdad quiere optar a playoffs, tiene que salir a por todas en casa y no dejar escapar ni un punto. Siguiente partido, el de nuestro compañero aquí, el Avilés B contra el Praviano. Vais a tenerlo ahí durillo, con Cielo vais a tener duro ahí, os va a plantar ahí esas 2 líneas de 4 ahí juntitas. No hay manera de entrar, sí, en la primera vuelta fue igual, y ahí en Pravia perdimos 2-1 y... No digo, como jugáis en Campo Grande, ahí igual tenéis sí, algo... eso sí es verdad, que últimamente lo estamos notando. El otro día ya contra el Landés, pues lo hablábamos, y el partido contra el Landés, en la Toba lo empatas tranquilamente. 4 veces que jugamos en la Toba, 4 empates a 1, que es un dato también un poco... Sí. Bueno, a ver, los equipos de Siel siempre son peleones y muy difíciles de ganar. Yo aquí igual me canto más por un empate. Aunque Campo Grande es un hándicap para el Praviano, va a tener que pelear mucho por el tema del Campo Grande.
Otro partido que parte con cierto desequilibrio, el que se va a disputar en el Requesión entre el Oviedo B y la Sociedad Deportiva Olense. Sí, eso bueno, pinta uno bastante claro. Astur-Tuilla, 12:15. Este es buen partido porque, como decíamos, el Astur en casa es un equipo que juega muy bien y el Tuilla, después de perder en casa con el Lugones, tiene que apretar los dientes y salir a competir. Además, con el Astur, que también tiene que sumar para seguir alejándose de abajo, y el Tuilla, bueno, pues lo mismo, porque si vuelve a pinchar y los de abajo te perdonan una jornada, pero igual no te perdonan más. El siguiente partido ya por la tarde se va a disputar en el campo del Alejandro Ortega. Es muy buen partido también, yo creo que el más destacado de esta jornada, y se va a disputar entre el Condal y el Ceares. Es lo que te iba a decir, que para mí es el partido de la jornada en tercera. A las 5 de la tarde en el Alejandro Ortega, Condal Ceares, bueno, priori favoritismo para el Condal por ser líder y la temporada que lleva haciendo. Pero el Ceares es mucho Ceares y estos partidos siempre dan la cara y suelen dar sorpresas. No solo esta temporada, nos podemos remontar a la temporada pasada, que vencieron en campos muy complicados, y este año, mismamente en Hermano Santuña, empataron a 0. En Tuilla dieron la cara y perdieron perdieron una acción bastante, bueno, una acción polémica y que protestaron mucho. Buen partido. El Condal, además, me parece que el Condal va a tener, si no lo vi mal, las bajas de Rufi y Adolfo, que son dos pilares en la defensa. Bueno, va a ser un partido complicado para el Condal, pero bueno, que debería sacar el Condal. El último partido que tenemos para la tarde, el Mosconi Andés, 5 de la tarde también. Y bueno, pues el Andés aquí ya no está en sus salsas, va a la otra, a un campo muy grande, al Vega de Anzo, que es un campo grande. Sí. Pues les puede pasar lo que les pasó la semana pasada en el Suárez Puerta, campo grande, hombre, con la diferencia de equipos y tal, pero que además el Mosconi en casa es un equipo que es muy fiable últimamente. Mirábamos antes el dato del Roces, que hablábamos antes de que el Roces descansaba esta semana y que le iban a dar los 3 puntos por ganados. No ganaba el Roces desde el 20 de diciembre, jornada que se disputó en sábado y que ganaron 2-1 al Entrego. Desde entonces no vencía el equipo de Cortina. Eso sí, muchos empates, pocas derrotas, un equipo que sabe pues a qué sabe una X, ¿no? Un punto en el partido, que llevaba bastantes empates desde entonces. Volvemos a la jornada de este próximo fin de semana, que va a empezar el sábado y que va a empezar con ese Indus Uni a las 5 de la tarde. Sí, bueno, el Indus Uni yo creo que, a no ser de salvo sorpresa, ¿no? Pero creo que bastante claro para el Indus, porque bueno, además siempre lo hablamos los futbolistas, que cuando el Indus ya tiene la temporada ya prácticamente salvada, entonces cuando estás en ese punto de que juegas más tranquilo porque no tienes ningún tipo de presión, entre comillas, juegas mucho mejor. Y yo creo que, hombre, se tendrían que dar una serie de circunstancias muy difícil que pierda el Indus en casa, yo creo. Yo apostaría por un 1-1 aquí. El Urraca Caudal también a las 5:30 se va a disputar el sábado y bueno, pues también un partido difícil para los de Pablo Lago. Sí, para mí partidazo, la verdad, porque bueno, el Urraca yo creo que, o sea, no te voy a decir que no contaban con ganar en el entrego, pero 0-2 en el entrego, de 35 a 38 puntos que tienen ya, ellos tienen que estar bastante satisfechos y aunque les venga el Caudal, yo creo que los equipos cuando jugamos en casa es diferente, los partidos son diferentes, da igual quién te venga, que siempre vas a estar mucho más con ese plus, y el Caudal también necesita los puntos, como sea, y bueno, yo creo que va a ser un partido abierto y atractivo, la verdad. Y luego ya tenemos a los del domingo, que empezamos por la mañana con ese Atlético Lugones Entrego. Duelo de rachas, como decía Nacho. Yo creo que bueno, apostaría por el Lugones, aunque tampoco descarto que el Entrego pues empiece a mirar ya para arriba. Yo creo que los jugadores algún día tendrán que ganar y bueno, a ver si es esta jornada. Aunque yo, si tuviera que decir algo, diría que continuaría con la racha del Lugones. El Covadonga, que recibe al Llanes y también es muy buen partido en la matinal del domingo. Sí, la verdad que bueno, el Llanes con las expulsiones que hubo contra nosotros también, que bueno, no sé, eso era Keke, Miguel
y el otro se me escapa. Pero bueno, yo creo que el Covadonga en casa tiene que dar que hablar. No, yo creo que si pierde esta jornada también o no saca un resultado positivo, o ya si me apuras los 3 puntos, yo creo que ya que se puede ir un poco olvidando de la zona de playoff. ¿Y el vuestro, el Avilés B Proviano? Ya sabéis lo que os vais a encontrar, lo comentábamos aquí antes. Yo ahí sí que discrepo con Nacho, ahí veo un 1 claro, pero bueno, no, hombre, vamos a salir... ¿Si no lo ves tú? Sí, no, claro. Ahí, bueno, nada, nosotros ahora la verdad estamos mucho más contentos porque, bueno, el Suárez Puerta para nosotros es un privilegio tanto ya a nivel individual como grupal, como todo, la verdad, jugar ahí... Para nosotros es un premio y además, bueno, pues lo demostramos, ¿no? Que los partidos que jugamos ahí, pues los tenemos mucho más a nuestro favor porque es el estilo de juego con el que nos caracteriza. Entonces, bueno. Oviedo Belenense, el siguiente partido, hablamos de que hay cierto desequilibrio ahí, por lo menos en la tabla clasificatoria y también en las rachas. Sí, ahí está claro. A ver, yo creo que el Lenense sí que lo hablábamos antes, está teniendo una leve mejoría. Si hubiera empezado con esta plantilla pues a principio pues igual no estaba tan metido abajo, pero bueno, yo creo que contra todo un Oviedo B creo que lo va a tener complicado. Luego a las 10:15 viene el Astur Tuilla, que bueno, hablabas del nivel de juego del Astur, de cómo es el campo también del Hermanos Llana, también se puede asemejar un poquitín al del Candín, no por las dimensiones, sino por más o menos cómo puede estar, aunque está bastante peor, ¿no? Que un sintético que otro. Sí, aquí dirían, es un partido de duelo de necesidades distintas, pero necesidades para los dos, porque el Astur si no gana, se mete ya en el ajo un poco más de lo que está y el Tuilla, claro, no se puede despistar porque si te coincide que pierdes en el Hermanos Llana y que el Ceares te gana en Oreña y el Covadonga te gana en casa, los tienes ahí. Sí. Entonces no te puedes relajar y los dos, yo creo también un partido atractivo porque los dos van a salir a ganar. Pues un partido también atractivo de ver, esa Astur Tuilla, pero no sé si coincidirás con nosotros en elegir un poquitín ese Condal Ceares en el partido de la jornada. Sí, totalmente. El Condal Ceares encima domingo a las 5 y demás, y da bueno, ya sería... Da bastante malo para el domingo. Ah, sí, bueno, entonces bueno. Pero no, sí, es verdad que, claro, segundo contra quinto, sexto, nada. La verdad que en el caso de que ganara el Condal, pues bueno, seguiría metiendo ahí un poco la pelea por el primer puesto, pero bueno, el Ceares yo creo que aquí yo si tuviera que apostar en esto de Bet365 y todo esto, apostaría un X2 ahí, Yo creo que el Ceares va a dar la sorpresa en el Alejandro Ortea esta jornada. Es el domingo a las 5. Hablábamos del tiempo antes, luego lo precisaremos lo de las previsiones meteorológicas, pero parece que cuando dan malo y el domingo por la mañana. Por la tarde parece que puede mejorar por la tarde. Vamos a ver. Igual al mediodía para la botella de sidra y el pincho tortilla da bueno. Igual a ti te toca jugar en charcos. No, también. El siguiente partido que va a cerrar la jornada también el domingo a las 5 de la tarde, un duelo bueno pues que puede ser también muy parejo por la parte de abajo, aunque ya decimos que el Andés hasta el momento en lo que va de temporada tan solo sacó un punto fuera de casa, ¿no? Sí, es verdad que, a ver, es un campo, bueno, lo primero espectacular, porque el Marqués, ya me tocó jugar en preferente el año pasado ahí y para mí, vamos, increíble el campo. Siempre, encima de la época que vaya, siempre lo tienen muy buen cuidado y demás. Y, hombre, en condiciones normales, pues tendría que ganar el Mosconia, ¿no? En casa. Y el Andés, que no está acostumbrado tampoco, bueno, siempre se le da un poco peor los campos así grandes y demás, entonces bueno, yo aquí me la jugaría un 1, aunque no descarto que el Andés también dé la sorpresa porque sabe que si gana allí ya son 30 puntos y bueno, está metido ahí ya mirando un poco más para hacia arriba. Bueno, pues estos son los partidos, esta es la jornada del próximo fin de semana, partidos muy interesantes, partidos atractivos, partidos como siempre que el espectador va a estar encantado de ir a ver, pues como pudo ser el Llanes Avilés B de aquí el amigo Ser de este fin de semana, que estuvo bastante entretenido por lo que dicen, un poquitín menos ese caudal cero, condal cero que se dio el domingo en el Hermanos Antuña, pero que siempre hay partidos interesantes de ver. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, a Nacho Pérez por acercarnos un poquitín la actualidad de los equipos de tercera. Muchísimas gracias, Nacho. A ti por la invitación.
Y también a Ser, que como siempre asaltamos, sacamos de donde esté, para que pueda venir aquí y contarnos un poquitín la actualidad del Áviles B y cómo ves también el resto de los equipos. Como siempre, un placer. Sí, nada, el placer es mío, sabes que yo en cuanto pueda, encantado. Bueno, pues con ellos dos despedimos la jornada del Pelotu, la jornada de tercera, la que analizamos, la que visualizamos de la próxima jornada, la que vamos a tener aquí que analizar la semana que viene con más protagonistas, como siempre aquí en el Pelotu entre las Asturias, donde vamos a poner de relevancia siempre esta tercera división y como siempre, como todos los martes digo, a ver partidos, tenéis partidos muy interesantes, tanto el sábado por la tarde, domingo por la mañana, como el domingo por la tarde, o sea que este fin de semana, aunque no os dividáis, podéis llegar a ver 3 partidos de tercera división, lo cual no está nada mal para una jornada como esta que viene, que bueno, pues el tiempo, decíamos que puede que acompañe un poco menos el domingo por la mañana, pero seguro que se va a ver buen fútbol en los campos de tercera. Volvemos la semana que viene aquí en el Pelotu, entre Asturias, como siempre, cuidarse.